que iba a quedar Caracas sin luz, todo el planteamiento. Después el presidente Chávez salió y dijo que eso no iba a ir, a que Caracas no iba a haber racionamiento eléctrico, todo aquello que plantearon. Y después, fíjense aquí, el mínimo histórico fue en el año 2003, aquí esta línea que usted ve acá. Ahora, mire cómo arrancó el año 2016. Mire dónde está el año 2016. Vea la curva aquí, a las personas por la radio. Estamos hablando de una situación de emergencia. Ahora uno se pregunta, ¿qué hicieron en el año 2010? Todas las inversiones que anunciaron, todo el gasto que supuestamente el gobierno había hecho para atender la emergencia eléctrica. El señor Jesse Chacón, que dijo que él renunciaba si a los 100 días él no resolvía la crisis eléctrica. El señor Jesse Chacón dejó el pelero. Él está en una embajada en Austria. Ahora, cuando uno ve qué sabe el general Mota Domínguez, qué sabe ese señor de electricidad, qué sabe este general que usted lo ve que se da unos discursos y él es en lo político, él es bastante activo en lo político, me refiero en la política partidista. ¿Qué sabe ese señor del problema eléctrico? La situación del tema eléctrico, de acuerdo a lo que vemos aquí, es de suma gravedad. ¿Y qué dice el gobierno al respecto? ¿Cuál es la solución? Los recortes, esa es la solución. ¿Y qué hicieron con todos los millones de dólares que supuestamente habían invertido en ampliar la capacidad del país, que ellos habían resuelto? Aquí, en este libro que ustedes me han visto mostrarlo antes, aquí yo los invito a que lean. Este libro me dicen que está agotado. Hoy estuve preguntando en la librería, está agotado. Hoy yo estuve hablando con Sergio Dávar y me dice que están sacando, que es la editorial. Bueno, aquí está. Aquí hablan del saqueo también en lo que ha sido al sector eléctrico. Cómo compraron equipos que no funcionaban, cómo saquearon también utilizando los millones de dólares que entraron a este país, terminaron en los bolsillos y no fueron a parar al sector eléctrico. Yo los invito para que veamos cuál es la situación que tenemos en el país. Una razón más, y a eso quiero entrarle, a qué hacer. La gente me pregunta en la calle. Yo estuve hoy, como les decía, en Santa Teresa del Tuy. Santa Teresa del Tuy, que es una zona donde el gobierno, ahí a nosotros nos quitaron un diputado, y haciendo mención a Miranda, nos quitaron un diputado y se lo llevaron al circuito de los Valles del Tuy. El circuito de los Valles del Tuy eran dos circuitos, de los cuales uno elegía 2 diputados y otro un diputado. Se llevaron un diputado del circuito 2 para llevarlo para allá, con 135.000 electores menos. De esas marrabucias que hace el gobierno, que pretendía bajo esas marrabucias hacerse en la Asamblea Nacional. No pudieron. Pero los Valles del Tuy es una zona que tradicionalmente durante todos estos años ha dado el apoyo al gobierno nacional, a pesar de la respuesta del gobierno nacional al Tuy. La situación de escasez que hay en el Tuy, el desastre en los hospitales del Tuy y uno de los temas más graves que hay en nuestro Valle del Tuy, que es el problema de la violencia. El Tuy es una de las zonas más violentas de toda Venezuela. Todos los alcaldes son del gobierno, todos ahí han hecho a lanzar con bombos y platillos, planes de seguridad, todo ha sido propaganda para la televisión y para atacarnos a nosotros, nada de darle respuesta al pueblo tuyero. Hoy me preguntaban en el Tuy, mire, ¿y qué hacemos, Capriles? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros queremos que se vaya Maduro. Eso es lo que dice la gente. Nosotros queremos que se vaya Maduro. Ya a Maduro le han dado todas las oportunidades. Nosotros queremos que el país, que aquí haya un cambio de gobierno. Y nosotros hemos dicho que la Constitución es la que nos da la respuesta. La Constitución que yo tengo aquí en mis manos, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referendo popular en el año 1999, la Constitución establece todos los mecanismos. Y además, lo más importante, que lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, el 6 de diciembre le ha dado a la unidad y a quienes queremos cambio, le ha dado la fuerza, ha dado la demostración que todo el trabajo que hemos venido articulando para organizar una mayoría y que esa mayoría se pudiera expresar, se logró el 6 de diciembre. Bueno, esa mayoría es
es para los cambios en el país. Y esa mayoría que está hoy reflejada en la Asamblea Nacional ha visto cómo después de 2 meses el gobierno nacional, lejos de darnos respuesta a los venezolanos, lejos de asumir lo que los venezolanos dijeron con su voto, bueno, resulta que este gobierno no quiere cambiar nada. Este gobierno quiere seguir, quiere seguir dejando que pase el tiempo, como ellos, para tratar ellos de salvarse, no les importa que se hunda el país y que bueno, a ellos lo único que les importa es mantenerse en el poder. Cuando vemos que la crisis, el carnaval fue un ejemplo clarito de la crisis, con la caída, nosotros informábamos ayer también la caída en el número de visitantes en estos carnavales, 40%, es un golpe muy duro para muchas familias, por ejemplo en Barlovento, como para muchas otras familias en el resto del país. Porque muchas personas que viven del poquito turismo que queda en nuestro país, el turismo que queda interno, porque ya extranjeros no vienen a Venezuela digamos, a la parte turística, vendrán algunos todavía en el tema petrolero que tienen algún tipo, las embajadas, los que vienen, hoy hay una delegación de UNASUR, eso es lo que viene, pero así que usted tenga turismo en Venezuela, que vayan a las playas, no, eso se acabó, eso en Venezuela prácticamente el turismo internacional se redujo a 0. Bueno, muchas familias viven de lo poquito que queda y viven del carnaval, la Semana Santa y bueno, esperando hasta que lleguen las vacaciones escolares. Bueno, esas familias quedaron golpeadas estos carnavales, golpeadas producto de la baja afluencia, producto del impacto que ha tenido la crisis también en esa área y bueno, eso significa familias en este momento que se suman a todo lo que es la situación crítica que tenemos nosotros en materia económica. Bueno, sobre esa base, un gobierno que se trae un artista internacional, ellos se traen un artista que chévere, a todos nos puede gustar un artista internacional, qué bueno, pero aquí no hay dinero para medicina, no hay dinero, dólares me refiero, no hay dólares para el sector privado, para honrar las deudas que hay con el sector privado, para que tengan la materia prima, para que tengan los insumos para producir, pero sí se gastan unos miles de dólares para traer un artista internacional cuando Venezuela vive la peor crisis. No hablaron ellos de un decreto de emergencia económica, para eso que querían el decreto de emergencia económica, para no pasar por controles, seguir ellos en su derroche y el país hundiéndose. Cuando uno ve situaciones de ese tipo, uno dice ya basta, sin duda alguna, ya mire, ha habido un proceso electoral, las cosas se han hecho como se tiene que hacer, se ha organizado una fuerza que quiere que el país cambie y esa fuerza tiene que seguir avanzando con la Constitución. ¿Qué hemos planteado nosotros? Y así lo digo, para darle paso a las preguntas. Yo creo que nosotros tenemos dos opciones tenemos. Está el señor Ezcarrá, él es un vocero del gobierno. No subestimemos y que creamos que es que el señor Ezcarrá sale y él da su opinión. No, el señor Ezcarrá, él es un vocero del gobierno y él, en mi opinión, dejó clarito por dónde viene el gobierno. El gobierno no va a permitir a través del Tribunal Supremo de Justicia, eso hay que decírselo claro y raspado a las personas, porque hay que hablarle a la gente con la verdad, porque si nosotros le vamos a decir a la gente lo que de repente algunos quieren escuchar y no se le habla a la gente con la verdad, eso significa una frustración, más que el venezolano, por supuesto, como dice el venezolano, no quiere más frustración, bastante frustrada que está la gente para que usted le sume otra frustración. Es claro que ellos en el Tribunal Supremo de Justicia van a utilizarlo para frenar una enmienda que con esa enmienda que debe ser sometida a referendo, también a consulta popular, los venezolanos voten por una enmienda donde esa enmienda recorte este periodo constitucional, porque va a recortar el periodo y que eso permita un cambio de gobierno. Es claro que el gobierno no lo va a permitir. Y eso hay que responderle a la gente, si el gobierno, si el tribunal, porque yo escucho voces dentro de la unidad y todo esto que yo estoy diciendo, estoy preparando una carta que se la vamos a enviar a la unidad, porque todo hay que construirlo en unidad. Nosotros vemos, y eso es bueno preguntarle a quienes promueven la enmienda, ¿qué van a hacer ustedes cuando el Tribunal Supremo de Justicia diga que la enmienda no cuenta a partir, no es
aplicable a este periodo, sino a otro periodo constitucional, al próximo periodo constitucional, y que pretendan venir con el argumento que es inconstitucional. ¿Qué se va a hacer ahí? Esa respuesta hay que dársela a la gente. Ahora, ¿qué planteo yo? No para trancar el juego, sino todo lo contrario, para hacer viable lo que la gente en este momento, la mayoría de los venezolanos, que ha llegado el tiempo, la mayoría de los venezolanos exige, pide, y pide además siempre que sea en paz, pacíficamente, sin violencia. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Qué planteamiento? Nosotros podemos hacer una enmienda que cambie el sistema político del país, que cambie el periodo, la duración del periodo presidencial, que revise el tema de la reelección, que es un debate que también hay, que coloque la doble vuelta. Nosotros creemos que nuestro sistema político debe tener la doble vuelta presidencial. Eso es absolutamente positivo y fortalece además nuestro sistema político. Que hagamos la enmienda, pero que también hagamos el revocatorio. Porque cuando usted ve las opciones, y eso hay que decírselo clarito y raspado a la gente, usted ve las opciones, la única opción, y ahí es donde viene la tarea, nosotros tenemos que aprobar, y estábamos revisando, nosotros es urgente, indispensable, que la Asamblea Nacional legisle y cambie las normas reglamentarias restrictivas establecidas para el tema del referéndum. Es urgente que la Asamblea Nacional apruebe una ley, porque fíjese, la Asamblea Nacional no ha aprobado, es una deuda que hay, es una mora que hay, la ley que regule los referéndums. Eso nunca se hizo, eso se dejó a la discreción del Consejo Nacional Electoral controlado por el PSUV. Entonces, ahora hay una Asamblea Nacional que está dispuesta, porque es una Asamblea Nacional que está en sintonía, que está allí para defender a los venezolanos, que apruebe una ley de referendo, y que esa ley de referendo que apruebe evite que el gobierno pretenda, dilatar el referéndum, pretenda obstaculizar el proceso de recolección de firmas que está establecido en la Constitución y pretenda obstaculizar los procesos de consulta que se quieran hacer. Esa ley de referéndum nos va, además, y ahí va al otro punto, esa ley de referéndum nos va a permitir que el gobierno, porque el gobierno no tiene forma, y eso hay que decirlo clarito, ¿cómo el gobierno va a decir que un referéndum es inconstitucional? Que el referéndum revocatorio es inconstitucional. No tiene argumento. De hecho, el gobierno sabe que a la hora de activarse un referéndum tiene que someterse a él. Un referéndum revocatorio está en el texto de la Constitución. Además, otra cosa, este periodo constitucional no inició el 14 de abril del año 2013. Este periodo constitucional es el periodo constitucional del presidente Chávez, que es el periodo constitucional que arrancó en enero del año 2013. Es decir, que ya se ha llegado al tiempo constitucional. Ya se ha llegado al tiempo que establece la Constitución, que es la mitad del periodo. Entonces ya estamos en el tiempo constitucional. Por eso que yo hablo de la premura, de la necesidad de debatir este tema rápido y de tomar decisiones. Porque hay que tomar decisiones, esa es la clave. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones en unidad. La Asamblea Nacional también debe elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esos miembros se vencen, ahorita 2 de ellos se vencen, además de los otros 3 restantes que fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia ante una supuesta o toda una interpretación que hicieron de la supuesta omisión de la Asamblea Nacional. Pues bueno, esta Asamblea Nacional, la que tenemos ahora, tiene que designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. 2 de ellos se les vence el periodo, tampoco puede ser obstaculizado por el Tribunal Supremo de Justicia, no puede ser obstaculizado. Y ahí va otro de los temas. Reitero, enmienda y revocatorio, las 2 opciones, las 2, podemos ir con las 2, no tiene que ser, una no excluye a la otra. Lo cierto es que una nos las van a obstaculizar, eso está cantado, no, eso está clarito. O sea, ya están todos los voceros y el Tribunal Supremo sigue siendo un tribunal en manos del gobierno. Un tribunal, el país hay que reinstitucionalizarlo.
Pero como ese proceso de reinstitucionalización, sin duda alguna, es un proceso que vislumbra ser complejo, que vislumbra, como dice, lo que quizás quiera el gobierno, que es un conflicto de poderes, nosotros tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar para que el proceso de reinstitucionalización, el más importante que tenemos planteado, es el Poder Ejecutivo, que al final es el grave problema, es la tranca de absolutamente todo. Bueno, y otro tema, para darle paso a las preguntas, que va en sintonía con todo, es que nosotros no podemos dejar al Estado Amazonas sin sus diputados. ¿Qué ha pasado con los diputados del Estado Amazonas? ¿Cuál es el estatus del recurso que el PSUV en plenos días de Navidad llevó con toda la intención de paralizar el trabajo de la nueva Asamblea Nacional, cosa que nuestros diputados no pisaron ese peine y avanzaron? Pero lo cierto es que los diputados de Amazonas no están incorporados en la Asamblea Nacional, y esos diputados, la voz de Amazonas, también tiene que estar en la Asamblea Nacional, y no es un asunto que lo podemos dejar de un lado. Son las 7:21, en 4 minuticos vamos a hacer el corte. ¿Seguimos? Ok. Seguimos. Bueno, ustedes me avisan cualquier cosa, por favor. Aquí tengo por allá, aquí pregunta Félix Carrero. Este es de otro tema, este es de un tema. Pregunta Félix Carrero sobre el control cambiario que veo allí en nuestra pantalla. Si es posible levantar el control de cambio. Mire, yo creo que con este gobierno, déjeme darle un dato, con el control de cambios que implementó este gobierno, ha sido la época de mayor fuga de divisas en la historia de Venezuela. Nunca en Venezuela, con control de cambio. ¿Se acuerdan que ellos dijeron para evitar que los capitales se vayan del país? Mire, ha sido el tiempo en nuestro país de mayor fuga de divisas de la historia de Venezuela, con el control de cambio. Ahora, con este gobierno, ¿es factible levantar el control de cambio? Con este gobierno es factible recuperar el valor de la moneda. Con este gobierno me refiero porque el gobierno acaba de perder un proceso electoral. Se supone que el gobierno debería, y para eso también funciona un proceso electoral, es un examen que se hace al país, a la situación política del país. Y sobre la base además, que no puede ser objetado, porque nadie puede decir que es un atajo, que alguien se está saliendo del camino constitucional. Todo lo contrario, precisamente nuestro llamado fue a construir una mayoría para llegar a lo que hemos llegado, que es a tener esa fuerza, esa legitimidad para impulsar el objetivo superior, que es el cambio de Venezuela. Ahora, con este gobierno vamos a recuperar la confianza en la economía del país, o sea, que venga la inversión extranjera, la inversión nacional. Con este gobierno, que la gran noticia que da Nicolás Maduro durante los carnavales, su noticia fue que él abrió una cuenta de Facebook. ¿Esta gente vive en dónde? Cuando usted ve que una señora por allá en un estado se manda encima un disfraz que dicen que costó más de 1 millón de bolívares. O sea, tanta gente que pasa dificultad, que está pasando trabajo en este país, no que tiene trabajo, que está pasando trabajo, y usted ve cómo derrochan los pocos recursos que quedan en nuestro país. O sea, cuando usted ve una situación como esa, ya es que ya pasamos la línea, ya pasamos la raya, ya pasamos ya la indolencia, ya pasamos de que no les importa que la gente esté sin medicina. Un gobierno que supuestamente era una revolución a favor de los más pobres, y mire cómo crece la pobreza en nuestro país. Y ahí es donde va el planteamiento. Ahí es donde tenemos nosotros el momento, tomar las decisiones en los momentos que corresponden. Y ha llegado ese momento, ha llegado el momento que los venezolanos tomemos una decisión. Y no lo decimos por un cálculo que convenga a un partido, que convenga un cálculo personal. Es una situación, la crisis va a un ritmo
que estamos hablando que Venezuela puede cerrar este año con 700% de inflación. Estamos hablando que Venezuela tiene en este momento más de 70% de escasez de algunas medicinas que en la escasez llega al 90%. Es una situación que nunca antes habíamos vivido los venezolanos. Frente a eso tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta tenemos que darla unidos. Y esa respuesta tenemos que darla con nuestra Constitución. Y ese es el debate que yo pido que se abra. Y ya está abierto, pero que se tomen decisiones, porque hay que tomar decisiones, porque los tiempos, el gobierno está jugando con los tiempos. Nosotros no podemos dejar que el gobierno juegue con los tiempos, ni de nosotros los venezolanos, ni que juegue con los tiempos del país. Aquí me preguntan, los servicios colapsaron, estamos en los tiempos. Aquí, perdón que yo tengo un poquito lento, déjeme ver por aquí también por el Facebook, ya voy a ver. Mire, lo mismo, Marisol Esteves, que pregunta con la ley de amnistía y el Tribunal Supremo de Justicia. Marisol, es que este gobierno también está asomando que va a utilizar el Tribunal Supremo para pretender frenar la ley de amnistía, que pretenden también desde el Tribunal Supremo como nueva trinchera, bueno, no como nueva, porque al final es el mismo tribunal. Cambiaron unos magistrados para poner a otros con que tengan una posición más partidista seguramente, más aferrados al tema partidista. Bueno, lo vimos en el inicio del año judicial, cómo gritaban consignas políticas y cómo era realmente, no parecía un tribunal, sino parecía la sede de un partido político. Ahí lo que quieren es buscar de ese tribunal una trinchera. Ahora, podemos, en los cambios que haya que hacer en el tribunal, en este momento que el tiempo, como dice, apremia, nosotros tenemos en este momento, por supuesto que seguir con el proceso de reinstitucionalización, pero tenemos que tomar decisiones desde el punto de vista del cambio político, porque al final, como dice la gente en la calle, todo pasa por el Poder Ejecutivo, todo pasa por cambiar el Poder Ejecutivo. Algunos me han dicho, ¿y por qué no la constituyente? Porque el proceso constituyente es muy engorroso, el proceso constituyente además es incluso hasta puede demorarse más. Además, vuelvo a otro tema, el proceso constituyente, además que requiere varios procesos electorales, el proceso constituyente siempre está establecido es para elaborar una nueva constitución, y nosotros no necesitamos una nueva constitución. La constitución que tenemos goza del mayor consenso de la población, y la constitución debe ser eso, el resultado del mayor consenso. Hoy día esa constitución, la constitución de 1999, tiene el mayor consenso de todos los venezolanos. ¿Por qué entonces no es un tema de constitución? Y la propia constitución establece otros mecanismos que son además mucho más expeditos que el propio proceso constituyente. El proceso constituyente es una alternativa y ha sido, yo incluso en un momento dado dije, bueno, aquí hay que debatir si es una constituyente, si es un revocatorio, si es una enmienda. Ahora hay que ir aterrizando cuáles son las opciones, porque el tiempo pasa y la crisis se sigue agravando, la situación, y lo que menos queremos es que en el país haya una explosión social. No estemos creyendo que con una explosión social vamos a resolver la situación del país, o con una intervención militar vamos a resolver la situación del país. Todo lo contrario, sería aún peor a la situación que nosotros tenemos hoy en Venezuela. Sigo. ¿Cómo combatir de manera efectiva el tema de la inseguridad? Pregunta Diego Torres. Mira, el problema de la inseguridad, de la violencia, radica fundamentalmente en el tema de la impunidad. Si no funciona la justicia, si hay 92% de impunidad en los homicidios y el sistema de administración de justicia no sirve, ¿cuál es el costo para una persona de cometer un delito? Prácticamente cero. Además, por supuesto, de otras consideraciones, de todo lo que corresponde a la prevención, que hoy lo decíamos en Santa Teresa del Tuy. Las cárceles están llenas de puros jóvenes. ¿Qué hizo esta mal llamada revolución por los muchachos de 18 o 20 años? Que todos los que están hoy presos en las cárceles en nuestro país, que son una vergüenza, la mayoría de los que están presos, la gran mayoría, casi más del 90%, son jóvenes, 18, 19, 20 años. Cuando usted ve un hecho de estos graves que se ven, que la gente se escandaliza,
hechos gravísimos que hemos visto de violencia, con armas largas, fusiles. ¿Quiénes son? Jóvenes. ¿Qué hizo la mal llamada revolución por esos jóvenes? Nada. ¿Dónde estaba la educación, el liceo? ¿Dónde estaba el apoyo del Estado para garantizarle a ese joven educación, para ayudar a esa familia? No estaba. No estaba, era puro cuento, era pura propaganda. Ahí está el resultado. ¿La inseguridad se puede resolver? Sí, pero tiene que cambiar, tiene que haber voluntad, tiene que cambiar la política. La política que han planteado frente al problema de la violencia. No hay realmente política. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la política cuando sale un ministro al interior, este caballero que probablemente ha sido uno de los ministros más nefastos que ha pasado por el Ministerio del Interior, de tantos ministros que han pasado por el Ministerio del Interior? Cuando hay un hecho grave y pretende, cada vez que hay un hecho grave, en vez de asumir la responsabilidad, en vez de hacerle frente a la situación que vive el país, sale de la politiquería. ¿Qué puede usted esperar si ese es el responsable del órgano rector? Entonces hay que cambiar. Sin duda alguna hay que cambiar. Vamos, el teléfono de contacto es el 212-482-9750. A lo que podamos tengan listo la parte técnica, porque tenemos unos temas técnicos ahí con la llamada. Lo que esté listo me dicen. No se puede demandar al Estado por no cumplir sus funciones al no garantizar los servicios públicos. Recursos han entrado. Pregunta Diosa. Mira, en este país, usted demanda al gobierno, usted pierde la demanda por la forma en que funciona el sistema de administración de justicia. Ahora, ¿cuál es la demanda que tenemos los venezolanos frente a ese Estado, frente a ese gobierno? Cambiarlo, votar, como pasó el 6 de diciembre, y que ahora tendrá que venir otro proceso, tiene que venir otro proceso. Venezuela tiene que tener un desenlace frente a esta crisis sin precedentes en nuestra historia. Nunca antes Venezuela había estado en esta situación. Ahora tenemos la fuerza. Hace 2 años atrás no la teníamos. Ahora sí tenemos la fuerza. Y esa es la realidad. La fuerza y la legitimidad. La fuerza que da el tener una mayoría que se ha expresado y una mayoría que tiene la legitimidad que tiene quienes estamos en la unidad y quienes queremos cambio después de las elecciones del 6 de diciembre. No es Venezuela ya un país a dos mitades, como yo lo he dicho en otras oportunidades. Venezuela hoy es una inmensa, es una mayoría contundente frente a un gobierno que lo único que tiene es un manejo institucional, poder, los pocos recursos, el manejo capaces de cualquier cosa con los recursos que tiene, pero frente a una mayoría que quiere cambio, que yo estoy convencido que se impone la mayoría que quiere cambio. Saludos por aquí a Rita Vivas, saludos aquí también, aquí Jennifer me pregunta sobre la dolarización. En Venezuela en este momento no es viable la dolarización. Hasta que nosotros no recuperemos la economía, nosotros no podemos en este momento. Imagínate lo que significaría para el país un proceso de dolarización en las condiciones actuales que se encuentran la mayoría de los venezolanos. Saludos en Australia. Aquí tengo yo, está por aquí, espérese que por aquí está un poquito pegado. Déjeme saludar a las. Estoy ahorita en este momento respondiendo unas preguntas del Facebook. Por aquí, ya va, paso por aquí. ¿Qué pasa con lo de los centros comerciales? Bueno, mire, un gobierno que le dice a la gente que va a hacer un esfuerzo que quiere que la gente exporte. En estos días sacaban que que iban a apoyar las personas para, que Venezuela va a empezar a exportar tales o cuales productos. ¿Qué van a estar? O sea, puro cuento. Cuando usted ve que las personas, por ejemplo, estamos hablando que le quieren poner a un centro comercial que trabaje de 3 a 7. ¿Qué local comercial en ese centro comercial se puede sostener y trabajadores sostenerse trabajando 4 horas al día? O sea, ¿en qué cabeza cabe que una economía en esas condiciones va a poder recuperarse? O sea, digan la verdad.
y no dicen la verdad y no hacen nada. Entonces, frente al no hacer nada, nos toca a nosotros hacer. No es ser indiferentes. Nunca hemos planteado nosotros la indiferencia o esperar a ver que el país se destruya. Todo lo contrario. Siempre lo que hemos planteado es hacer las cosas bien para poder llegar a la posición frente a lo que tenemos enfrente, de poder vencer lo que tenemos enfrente. Y están dadas las condiciones. Ahora, eso pasa por tomar decisiones. Unas decisiones que no las tomo yo solo. Unas decisiones que las tenemos que tomar entre todos. Unas decisiones que tenemos que ver los pros y los contras, que tenemos que ver qué es viable y qué no es viable, que tenemos que ver que frente a nosotros no tenemos personas que juegan democráticamente. Estos son los mismos tramposos, estos son los que han saqueado el país, estos son los que despilfarraron la bonanza petrolera más grande de nuestra historia. Estos son los que quieren lo único que quieren es mantenerse en el poder. Eso no lo podemos perder nosotros, no, sacarlo de la agenda. No es que las cosas se dan pasando un switch y listo. Ha sido un trabajo arduo. Lo tenemos en estos 2 días organizando al país para poder llegar a ese cambio que quiere la mayoría de los venezolanos. Y además esperando también los tiempos que nos establece la Constitución, porque los cambios tenemos que lograrlos en la Constitución. Le guste o no le guste a alguien, los cambios tienen que darse de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, porque si no el cambio no va a durar. Porque si no el cambio no va a contar con la legitimidad que es necesaria para poder además gobernar este país al día siguiente. Porque a Venezuela no solamente es que hay que cambiarle el gobierno, no solamente tenemos nosotros cambiar a Nicolás Maduro, que creo yo que es una decisión. Yo por lo menos esa decisión no tengo ninguna duda, que aquí hay que cambiar en dado como van las cosas y como está planteado el escenario del país, aquí hay que cambiar a Nicolás Maduro. Aquí hay que cambiar el gobierno, no tengo ninguna duda de eso. Y creo que tenemos la legitimidad, el momento, el tiempo, de acuerdo a lo que y el mecanismo que está en la Constitución. Ahora, a la gente hay que hablarle con sinceridad, hay que hablar los pros y los contras, hay que anticipar lo que el gobierno claramente está asomando para que la decisión que tomemos se pueda llevar a cabo, para que la decisión que tomemos, sorteando los obstáculos que siempre nos van a poner, nosotros tengamos la legitimidad, la legalidad de nuestro lado para entonces poder lograr el cambio que queremos todos. Saludos a todas las personas que están escribiendo. Acuérdense que este no es un programa de televisión, este es un espacio que hemos entre internet, las dificultades del internet, las dificultades de la llamada telefónica. Estamos tratando de hacer un espacio para poder ganarle a la censura. Yo les recuerdo a muchas personas que me preguntan, por ejemplo, leí a alguien aquí, este servidor que les habla tiene casi 3 años que no va a Globovisión, por ejemplo, casi 3 años que no voy a Globovisión. Tengo año y 7 meses, año y medio que no voy a Venevisión. Tengo como unos 6 meses probablemente que no voy a Televen. O sea, la situación, la presión que ejerce el gobierno contra esos medios para que yo no aparezca en su pantalla es una presión fuerte. O sea, ellos no quieren que yo pueda dar mi mensaje, que yo pueda comunicarme a través de por ejemplo, los canales de televisión. Las radios, la situación es similar. Yo le agradezco a las radios que nos pasan, pero este no es un programa de televisión, así que yo les pido que me ayuden, por favor, por aquí, las personas del Periscope, también por el Facebook. Ajá, me decía yo le pediría, por favor, que agarren el teléfono de la señora, hablaba de materiales y seguridad y alumbrado. El tema de las viviendas, por ejemplo, es otro caso donde demuestra el gobierno, o sea, cómo este gobierno está de espaldas, o sea, este gobierno no quiere cambiar nada. Se gana la asamblea, más de 2 millones de votos de diferencia. Una paliza la que recibió el gobierno, porque eso fue una paliza, eso usted no la puede calificar de otra forma. Dijimos esa noche, serenidad, madurez, dijimos nosotros, asumir las cosas con mucho respeto. Nosotros, ese fue el llamado, no utilizar esa victoria, sino asumirla con mucha humildad. Bueno, pasó el mes de diciembre, mire todo lo que estaban haciendo el mes de diciembre. Ahora, con el tema de la vivienda, la Asamblea quiere aprobar una ley que le dé la titularidad, el título de propiedad a las personas de su vivienda
y este gobierno dice que ellos están en contra. O sea, ellos no quieren que la gente sea propietaria. Entonces, bueno, mire, como dice, en la lista, otra razón más. Otra, ahí, por ejemplo, decía ahora, una persona que nos escribió ahorita, que no escuchaba yo la llamada, un señor que llamaba de Bolívar, que él estaba del lado del gobierno y se sumó al cambio. Por ejemplo, aquí, otra persona que yo veo, el señor José de Bolívar, está diciendo que fue uno de los que despertó. Bienvenido. Bienvenido como bienvenidos todos los venezolanos que han despertado y los que faltan por despertar, que probablemente en este inicio de año despertaron. Si ahorita el gobierno fuera un proceso electoral, no sacaría los votos que sacó en el mes de diciembre. Esa es la realidad. Ahora, eso nos da una posición mejor aún para el cambio político, una posición donde yo no tengo duda que si se aprueba la ley de referéndum, que si se hace todo lo que se tiene que hacer en cambios en el Consejo Nacional Electoral, que ya se ha cumplido el tiempo, que el tribunal no tiene manera de decir, porque ahí está, ellos mismos ya saben y han aceptado. O sea, no pueden estar buscando una cosa, o sea, hay cosas donde el gobierno, donde son imposibles, por decirlo así, para que el gobierno pretenda hacer una de las suyas, como fue, por ejemplo, lo del 6 de diciembre. Cuando la cosa es tan clara, tan evidente, tan contundente. Bueno, se aprueba la ley de referéndum, se recogen las firmas. ¿Usted cree que la unidad no está en condiciones, y quienes queremos cambio en el país, de lograr una votación muy superior a la que el CNE le dijo a Maduro que había sacado? Por supuesto que sí. Eso está en nosotros. Claro, cualquier mecanismo que se active requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, no es automático. Nosotros tenemos que asumir que el trabajo político es un trabajo de lunes a lunes, el trabajo en general, el trabajo social, que esta vocación es de lunes a lunes, que no es solamente cuando viene un proceso electoral. Por eso es importante que el diputado por el cual usted votó, por el cual usted le depositó la confianza, que ese diputado regrese a la comunidad, que usted lo vea activado en la calle, que haga parlamentarismo de calle, que todo lo que ese diputado le planteó que podía hacer, que lo haga. De eso se trata el cambio. Si no, no hay cambio, y los venezolanos votamos por un cambio y queremos cambio. Bueno, yo voy a responder un par de preguntitas más. Déjeme ver aquí, que esta no se me actualiza. Oye, qué problema con el internet, ¿vale? En San Francisco de Ayare se construyeron varias empresas que no producen nada. ¿Quién responde por esos millones de dólares? Eso es así, tal cual. Vaya, busque usted. Yo la invito, y con esto voy a finalizar por problemas de conexión aquí. Búsqueme usted una empresa que haya expropiado este gobierno, una empresa que haya fundado este gobierno, que hoy sea una empresa productiva. Búsquela, no la va a encontrar. Pero yo invito a que la busque. Busque un caso hoy en Venezuela de una empresa en manos del Estado que sea exitosa. No la va a encontrar. ¿Qué hay que hacer con todas esas empresas? En primer lugar, ponerlas a producir. ¿Y cómo las pone usted a producir? Aquí, ¿quién las van a poner a producir? Los mismos trabajadores. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el canal? ¿Qué hizo este gobierno? La única que he visto yo, empresa, por llamarla así, que fue el canal de la Asamblea Nacional, que porque perdieron las elecciones, se la dieron, según ellos han dicho, a un grupo de trabajadores. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones le dieron? ¿Qué ha pasado con el resto de las empresas que están en manos del gobierno? ¿Por qué no se la entregan a los trabajadores? Pasa muy parecido a lo de la ley para entregarle propiedad a quienes han recibido una vivienda del Estado, que en el momento que el gobierno entrega a esas empresas se le acabó el chantaje, porque además se le acaba el control, y además lo que se le acaba el control, que al final pareciera el resultado de este modelo, y eso va un poco también con el tema, ¿por qué el tema eléctrico contra los centros comerciales, contra la actividad comercial? Porque al final este gobierno tiene un objetivo que lo reafirma una y otra vez, y más en esta situación de crisis, que es que en la medida que no haya esfuerzo privado, que no haya sector privado, lo único que va a existir es el Estado. Y ese Estado entonces decide todo. Ese Estado decide a dónde manda la comida, ese Estado decide quién tiene un ingreso o quién no lo tiene. Ese es el Estado que ellos creen, seguramente bajo su idea en su cabeza, que es la única forma que pueden sostenerse en el poder. Yo creo que ese modelo es inviable, y ese modelo los venezolanos hoy
Sabemos que es inviable y los venezolanos tenemos que cambiar ese modelo que pasa, por supuesto, como dice la gente en la calle, pasa por el cambio de gobierno. Voy a despedir el contacto. Vamos a continuar, me disculpan los problemas de conexión, espero que para la próxima semana tengamos resuelto lo de las llamadas telefónicas. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Feliz noche para todos, los escuchamos mañana por la radio. Me disculpan, pero es que tenemos problemas de conexión. Hasta mañana.